Bienvenidos, estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de cinemática. En este caso, el ejercicio dice lo siguiente. Speedy Sue, que conduce a 30 metros por segundo, entra a un túnel de un carril. Enseguida se observa una camioneta lenta 155 metros adelante que se mueve a 5 metros por segundo. Sue aplica los frenos, pero solo puede acelerar a menos 2 metros por segundo al cuadrado, porque el camino pues está húmedo. Nos pregunta, ¿habrá una colisión? Establezca cómo llega a su respuesta. Si es sí, determine cuán lejos en el túnel y en qué tiempo ocurre la colisión. Si es no, determine la distancia de acercamiento más próxima entre el automóvil de Sue y la camioneta. Bien, entonces con esa información vamos a anotar los datos que nos da el ejercicio. Bien, tenemos pues dos participantes en todo el ejercicio. La primera participante pues es Speedy Sue y el segundo participante es una camioneta que se mueve un poco lento. Nos dice de Speedy Sue que entra al túnel, ¿sí?, con una velocidad inicial, si nos recordamos, o iba con una velocidad, mejor dicho, de 30 metros por segundo. Luego, cuando ve a la camioneta, pues empieza a frenar. Y al frenar lo que tenemos es una aceleración negativa, entonces por eso nos dice que frena a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Podemos tomar el punto de Speedy Sue como la referencia, entonces ahí va a ser mi posición 0. Para la camioneta me dice que pues se mueve a una velocidad, no nos dice que vaya acelerado, entonces podemos asumir que se va a mover siempre a esa velocidad. Y es de 5 metros por segundo. Nos dice que lo observa 155 metros adelante, es decir, desde el punto de vista de Speedy Sue, la posición inicial de la camioneta pues es 155 metros. Esta pues es la información que podemos recabar del enunciado. Ahora hagamos el diagrama de movimiento, que va de la siguiente manera. Veamos. Vamos a dibujar por acá una especie de carro, ¿no?, el de Speedy Sue. ¿Sí? Este pues va a ser el participante A. ¿Ok? Es Speedy Sue. Adelante de su vehículo pues viene una camioneta, ¿no? Va a ser en todo caso el participante B. Si nos fijamos en el ejercicio, nos dice que están separados por una distancia de 155 metros. Esta es mi referencia, mi x igual a 0. Por lo tanto, la posición inicial del vehículo, de la camioneta, son 155 metros. Nos dice de Speedy Sue que cuando observa al camión que va más adelante, lleva una velocidad que para el ejercicio es una velocidad inicial de 30 metros por segundo, y en el momento que observa al camión enfrente empieza a frenar. Por eso dibujamos la aceleración en sentido opuesto, porque empieza a frenar a una tasa de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Por su lado, el camión, sin percatarse de que viene Speedy Sue, va a una velocidad constante de 5 metros por segundo. Ahora la pregunta es si van a chocar o no van a chocar. ¿Cómo llegar a esa deducción? Veamos. No sabemos de momento si van a chocar o no, pero hay algo que sí es seguro. Si chocan, es 100% seguro de que se van a encontrar en la misma posición final. Si los dos llegan a la misma posición final, entonces significa que en este punto
Ahí ocurrió un choque. ¿Okay? Si logran llegar a la misma posición final. Eso es seguro, o sea, no sabemos si lo van a hacer o no, pero si lo hacen, van a tener la misma posición final. Ahora bien, modelemos esto matemáticamente. Veamos que el movimiento de Speedy Sue es un movimiento con aceleración y el movimiento de la camioneta pues solamente tiene velocidad. Por lo tanto, el movimiento de Speedy Sue es un movimiento rectilíneo uniforme variado, es decir, con aceleración, y el de la camioneta simplemente es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento a velocidad constante. Ahora bien, determinemos entonces cómo va a estar dada la posición para Speedy Sue, es decir, para el participante A. ¿Okay? Como es un movimiento rectilíneo uniforme variado, su posición está dada por esta fórmula. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, según las demostraciones a partir del cálculo, que en otro momento pues vamos a incluir un video donde se vean todas esas demostraciones. Para el vehículo B, es decir, para la camioneta, pues como es un movimiento rectilíneo uniforme, su posición final pues va a estar dada por esta ecuación. Posición final es posición inicial más velocidad por el tiempo. Que observen algo, se parece a esta ecuación si este término es cero. Y evidentemente al ser un movimiento a velocidad constante, pues la aceleración sí es cero. Así que tienen bastante lógica estas dos expresiones. Ahora veamos para cada uno de ellos. Dijimos que podíamos tomar el punto de referencia donde se encontraba Speedy Sue en el momento de que comenzó todo este ejercicio. Entonces, eso hace que la posición inicial de Speedy Sue sea pues igual a 0. La posición final, entonces, vamos a ponerle aquí un subíndice A para indicar que es para Speedy Sue, es igual a la velocidad inicial del participante A por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Aquí pues, para ser estricto, vamos a ponerle la aceleración del elemento A, aunque no es necesario porque el otro pues no tiene aceleración. Si los dos fuesen acelerados, sí sería conveniente separar cuál es del participante A y cuál es el participante B. Bien, para la camioneta, entonces, la posición final para el participante B, que es la camioneta, pues es la posición inicial del participante B más la velocidad del participante B por el tiempo. Y ahí tenemos entonces las dos ecuaciones que me van a dar la posición. Ahora yo tengo entendido que si chocan su posición final va a ser la misma. Por lo tanto, eso me da la pauta de cuál es el siguiente paso y es igualar estas dos ecuaciones porque vamos a determinar si chocan o no chocan. Entonces, igualando las dos ecuaciones de la posición final en A es la misma posición final en B. Veamos, si esto es igual, entonces la velocidad inicial del participante A por el tiempo más un medio de la aceleración del participante A por el tiempo al cuadrado debería de ser igual a la posición inicial del participante B más la velocidad que lleva el participante B, no se dice inicial porque es constante, por el tiempo. Veamos entonces los datos que conocemos. La velocidad inicial del participante A pues ya es conocida, que son 30 metros por segundo. La aceleración pues son menos 2 metros por segundo. La posición inicial del participante B son 155 metros y la velocidad del participante B son 5 metros. Vamos a introducir todos esos datos entonces. Veamos, la velocidad inicial del participante A son 30. No le vamos a poner unidades porque vamos a resolver una ecuación. 30 por el tiempo más un medio de la aceleración del participante A, que es valor negativo, menos 2,
tiempo al cuadrado, y esto va a ser igual a la posición inicial del participante B, 155 metros, y su velocidad inicial son 5 multiplicado por el tiempo. Arreglando esta ecuación, vamos a pasar todo a un solo lado y la vamos a dejar igualada a 0. Vamos a pasarlo todo al lado derecho para que este valor nos quede positivo y la ecuación nos queda de esta manera. T cuadrado menos 30t, eso es lo que había en el extremo izquierdo, más 155 más 5t, y esto pues es igual a 0. Simplificando acá, términos semejantes, t cuadrado menos 25t más 155 es igual a 0. Y ahí tenemos entonces la ecuación que nos va a determinar cuál es el tiempo que van a tardar en llegar a este punto. O sea, ese tiempo, ese t que aparece acá, es el tiempo que tardan en llegar a ese punto. Ahora bien, ¿cómo determinamos a partir de este dato si chocan o no chocan? Y bueno, eso lo vemos a continuación. Bien, tenemos entonces por acá una ecuación cuadrática que nos va a determinar el tiempo que van a tardar los vehículos en encontrarse en la misma posición final, y sabemos que cuando esto ocurra pues es porque posiblemente van a chocar. Veamos, vamos a tomar esa ecuación, t al cuadrado menos 25t más 155, esto es igual a 0. Vamos a resolver entonces esa ecuación cuadrática utilizando la fórmula general cuadrática, que si ustedes recuerdan, la fórmula general cuadrática, decíamos, bueno, lo hacíamos con x, era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 veces a. En ese caso, a, b y c, pues a era el coeficiente que acompaña al término cuadrático, b es el coeficiente que acompaña al término lineal y c pues es el coeficiente que no tiene variable. Vamos a aplicar entonces la ecuación general cuadrática para encontrar la solución. Veamos, t va a ser igual, menos b va a ser menos multiplicado por menos 25, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, de menos 25 al cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que es 1, multiplicado por c, que es 155, y todo esto dividido entre 2 veces a, que sería 2 por 1. Y ahí entonces vamos a tener dos soluciones, una cuando estos dos términos se suman y otra cuando los dos términos se restan. Ahora bien, este término que está dentro de la raíz se le conoce con el nombre de discriminante, es decir, b cuadrado menos 4a por c es el discriminante, y podría tener entonces tres opciones posibles. La primera opción es que nos dé un número positivo, que nos dé 0 o que nos dé un número negativo, porque pues ahí tenemos una resta. Matemáticamente los tres resultados son válidos, solo que si nos da un valor negativo, lo que tendríamos sería un número complejo. Ahora bien, en física, y contestando la pregunta ¿cómo llegamos a esa deducción? En física le vamos a dar un significado físico a esos resultados que nos podrían dar. Si el resultado es un número positivo, el resultado dentro del discriminante es un número positivo, eso significa entonces que los dos vehículos van a chocar. Si es negativo, perdón, si es 0, no van a chocar. ¿Okay? No van a chocar, pero lo que vamos a tener es que sus velocidades pues van a ser máximas. Su acercamiento va a ser máximo o va a ser mínimo. Y si es negativo, entonces simplemente no van a chocar tampoco. ¿Okay? Entonces, como lo único que nos preguntan es si chocan o no chocan, lo que tenemos que observar es si nos da positivo, si nos da 0 o si nos da negativo para responder esta pregunta. Ahora bien, sin desarrollar todo el planteamiento, vamos a resolver únicamente el valor que está aquí adentro del discriminante.
es decir, menos 25 al cuadrado, a ver por acá, menos 4 por 1 por 155, y vamos a ver si este discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, nos da un valor positivo, 0 o negativo. Simplemente lo introducimos en nuestras calculadoras, ¿ok? Lo operamos y el resultado que nos dio pues es un valor positivo de 5. ¿Ok? Le vamos a poner inclusive, aunque no es matemáticamente correcto, le vamos a poner más 5. Entonces, con este resultado y este análisis que habíamos hecho, podemos deducir entonces de que sí van a chocar. ¿Ok? Sí van a chocar. Lastimosamente, Speedy Zoo no logró frenar con la magnitud que debería de haberlo hecho. Por lo tanto, sí van a chocar porque el discriminante nos dio un valor positivo, ¿okay? Y eso significa entonces de que sí van a chocar. Respondiendo la pregunta entonces, ¿en qué tiempo lo van a hacer y qué tan adentro del túnel? Ok, para saber en qué tiempo es tan simple como resolver esta ecuación cuadrática. Ok, veamos, lo vamos a hacer. Aquí pues ya hicimos el análisis de que sí van a chocar. Ahora la pregunta es ¿cuándo y dónde? Veamos, esta ecuación cuadrática pues va a tener dos resultados, ¿sí? Un resultado es cuando estos dos términos se están sumando y otro resultado cuando estos dos términos pues se están restando. Entonces vamos a tener, como cualquier ecuación cuadrática, dos respuestas, un tiempo 1 y un tiempo 2. Veamos entonces que estos dos tiempos son 11.38 y 13.62. Y 13.62 segundos. Esas serían las unidades porque evidentemente estamos hablando de un tiempo. Ahora bien, en física tenemos que aprender a darle un significado a los números porque recordemos que la matemática pues es una herramienta. Tenemos dos resultados, los dos positivos y matemáticamente los dos son válidos. ¿Okay? Los dos son válidos, los dos van a satisfacer esta ecuación y me va a cumplir la igualdad 0 igual a 0. Ahora, ¿cuál voy a elegir como el tiempo correcto? Verán, si aquí nos hubiese dado un valor positivo y un valor negativo, pues es evidente que el valor positivo es el valor que vamos a tomar y el negativo pues solamente queda ahí como un resquicio matemático. Pero en el caso que los dos son positivos, vamos a tomar el valor menor. ¿Ok? Ese es el tiempo, entonces, que tardan desde que Speedy Zoo comienza a frenar. Después de 11.38 segundos va a ir a colisionar con la camioneta que viene enfrente. ¿Ok? Entonces ahí quedó respondida nuestra pregunta. ¿En qué momento lo va a hacer? Lo va a hacer a los 11.38 segundos después que Speedy Zoo comenzó su proceso de frenado. Y la pregunta ¿dónde? Pues es tan simple, tenemos aquí ecuaciones de la posición, ¿ok? Tenemos dos. Tomemos cualquiera de las dos y sustituyamos el tiempo en una de ellas. ¿Por qué cualquiera? Porque si recuerdan, este tiempo se encontró diciendo que una era igual a la otra. Entonces el resultado que vamos a obtener en ambas pues debería de ser el mismo. Vamos a tomar por facilidad la ecuación de la camioneta. Para encontrar en qué posición va a ser, vean entonces que esa posición va a ser igual a la posición inicial que tenía la camioneta, que eran 155 metros, más la velocidad que llevaba la camioneta, que pues eran 5, ¿sí? Si mal no recuerdo, eran 5 metros por segundo, ¿sí? Eran 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo de
11.38 segundos. De hecho, si hacemos el análisis dimensional de esta expresión, veamos que sí es consistente. Los segundos se cancelan con segundos y lo que me va a quedar van a ser únicamente metros. Claro, es una posición la que estamos encontrando. Ahora bien, entonces la respuesta que nos va a dar es de 211 redondeado, esa posición 211.9 metros. Y ahí entonces podemos decirle a Spirisu que va a chocar después de 11 segundos y va a haber recorrido 211.9 metros dentro del túnel, pero sí va a colisionar, eso es seguro. Bien, entonces recapitulando, vemos que este ejercicio pues mezcla lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado y el movimiento rectilíneo uniforme. En uno tenemos aceleración y en otro no. Sabemos que si chocan, sus posiciones finales deberían de ser iguales. Encontramos una ecuación cuadrática en función del tiempo. Verificamos a ver si chocan o no chocan según el discriminante. Como si chocaron, entonces encontramos en qué tiempo lo hacen y con ese tiempo encontramos en qué posición lo van a hacer. Y así pues se desarrolla este ejercicio y espero, claro, les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.